señoras y señores de la prensa internacional. Desde el momento en que Pedro Castillo, en la segunda vuelta electoral para las elecciones a la presidencia de la República obtuvo el triunfo, siempre un sector, no digo toda la derecha, sino un sector de la derecha, conjuntamente con la prensa y por supuesto también de un sector del sistema de justicia, trataron de desconocer ese triunfo. ¿Cuál es la razón? La razón principal es que Pedro Castillo es un presidente que proviene del campo, es un profesor de escuela rural. Y a ellos les parece muy mal que una persona de esta clase social, de este estrato social, acceda a la presidencia de la República. Por eso es que al siguiente día en que se realizó la segunda vuelta y ya se vio el triunfo de Pedro Castillo, dedujeron la nulidad de las elecciones por fraude. Sin embargo, nunca pudieron probar ese fraude porque ese fraude no existe. Plantearon una serie de acciones con los mejores estudios de abogados de Lima y todas esas acciones se declararon infundadas o improcedentes. Luego formaron una comisión en el Congreso de la República para investigar el supuesto fraude, presidida esta comisión por un congresista apellidado Montoya, ex militar, que siempre se ha pronunciado en todo instante porque Pedro Castillo debe ser vacado o que debe renunciar o que debe ser suspendido en el cargo. Es lo único que él puede decir en todas sus intervenciones en la prensa. Luego, de que no pudieron probar la existencia del supuesto fraude, promovieron la vacancia del presidente por también la supuesta incapacidad moral, hasta en 2 oportunidades, y en las 2 oportunidades fracasaron. O sea, políticamente fracasó el golpe de Estado a través del mencionado mecanismo. Lo intentaron por una tercera vez, pero esa vacancia por supuesta incapacidad moral de esta tercera vez no pudo avanzar, no llegó para más. De buscar la vacancia presidencial o la suspensión presidencial o la renuncia mediante estas investigaciones fiscales, que ellos al iniciar estas investigaciones dijeron que iban a encontrar las pruebas rápidamente con los colaboradores eficaces. Aparecieron esos colaboradores eficaces, pero nunca presentaron una prueba directa en contra del presidente de la República. Simple y llanamente no lo van a poder presentar porque esas pruebas tampoco existen. Pero la cuestión es que por cualquier denuncia periodística, la fiscal de la Nación inmediatamente habría investigación a Pedro Castillo para tener varias investigaciones sobre los mismos hechos, con los mismos personajes y decir no que Pedro Castillo es un corrupto porque tiene 6 o 7 investigaciones, que lo repiten constantemente en los medios, limeños especialmente, salvo de esos medios. La fiscal de la Nación, no sé cómo accedió al cargo,
nombrada por la Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra a los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial. Los ratifica y también los puede someter a proceso disciplinario. Pero la fiscal de la Nación, por sus intervenciones que hace en público, criticando al presidente, a veces por sus tesis, es dificilísimo creer que en un año haya hecho 2 tesis, una de maestría en Derecho y otra de doctorado. Ese hecho no se investiga, no lo investiga nadie, no lo investiga la Junta Nacional de Justicia, que es la que ha tenido que ver, no tener a la vista esas 2 tesis de la señora fiscal de la Nación y que no aparecen, no se sabe en dónde están. Pero la fiscal de la Nación, al acceder al cargo, cambia a la fiscal que investigaba a su hermana por haber presuntamente puesto en libertad a narcotraficantes. Pero no se contenta con eso, sino que sacó también a otro fiscal que investigaba a otro grupo de narcotraficantes, los Sánchez Paredes, sacándolo al fiscal titular Almanza. Es más, la fiscal de la Nación ha desarticulado los equipos de las unidades de fiscalía de diferentes categorías encargados de investigar el caso de corrupción al interior del sistema de justicia denominado el de los cuellos blancos. Y no investigan a la fiscal de la Nación. Estos medios de comunicación que tenemos en Lima no lo investigan por el número de conversaciones que habría tenido la señora fiscal de la Nación con los cuellos blancos, concretamente con un empresario camayo muy vinculado con los cuellos blancos, que lo encabezaba un fiscal que se encuentra ahora prófugo en el extranjero. No fiscal, sino un magistrado de la Corte Suprema que se encuentra prófugo en el extranjero. Si es así, si ella tuvo varias conversaciones con este grupo de los cuellos blancos, entonces también podemos pensar presuntamente que forma parte de los cuellos blancos. Entonces ahora tenemos que un poder judicial, un sistema de justicia, una fiscalía que estaría comprometida con narcotraficantes a los cuales se les puso en libertad mediante su hermana, o con los cuellos blancos, que se desarticuló al equipo que los investigaba, al equipo de fiscales que los investigaba, ¿no? Formaba parte de este grupo. Lo que significa que en el Perú, en mi país, está administrando justicia, o siguen administrando justicia, los cuellos blancos y magistrados que están muy comprometidos con el narcotráfico. Y lo que hemos visto ahora en Lima y otros lugares del país, que se ha capturado, diríamos en esas expresiones, a varios investigados, sin pruebas directas, sin pruebas contundentes, sino con presunciones, por lo que habría dicho algún colaborador eficaz. Por ejemplo, la señora Karelyn López, que tiene varias versiones sobre un mismo hecho y que emplazo a la fiscal de la Nación para que diga cuál de esas versiones de esta señora son verdaderas. Y a estas personas que hoy día no se les ha privado de su libertad, se les ha puesto el chaleco allí, indicando, por supuesto, que es un delincuente. Muy bien, estas personas que no tienen una prueba directa son privadas de su libertad, inmediatamente se les exhibe en público como
unos avesados delincuentes, mientras que los presuntos cuellos blancos o narcotraficantes que administran justicia se encuentran en libertad. A ellos nadie los investiga. No lo investiga la Junta Nacional de Justicia, no lo investiga el Congreso de la República y la prensa, por supuesto, calla, ¿no?, esos hechos delictivos, no con indicios, sino con pruebas. Allí, por supuesto, hay una transgresión a los derechos fundamentales en el Perú y la administración de justicia no es transparente. Nosotros queremos que se investigue todos los hechos, todos los que se imputan a las personas que circundan al presidente de la República y a cualquier otra persona, pero que la investigación sea objetiva por personas que actúan con imparcialidad. ¿Y qué imparcialidad puede tener o pueden tener personas vinculadas con los cuellos blancos o con el narcotráfico? Ahora, la fiscal de la Nación ha presentado una denuncia al Congreso de la República. No conocemos todavía el texto íntegro de esta denuncia, pero entre los hechos por los cuales lo denuncia estaría el delito de organización criminal que estaría encabezado por el presidente de la República. Repito, sin una prueba directa, contundente, sino por dichos, simplemente dichos de terceros. Y los dichos de terceros en mi país, de acuerdo al Código Procesal Penal, solamente pueden constituir prueba cuando son corroborados por otras pruebas. Y eso no existe ahora en el Perú. Pero la fiscal de la Nación habría dicho que no se aplique el derecho peruano, el Código Procesal Civil, o digo penal, la Constitución, sino que se aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y la Convención de las Naciones Unidas ahora, hoy día, ya ha emitido un comunicado en el sentido que el artículo 25 de la Convención no obliga a los estados a tomar medidas para prevenir la obstrucción de la justicia en la investigación de casos de corrupción. El artículo 25 exige más bien que los estados están obligados a tomar medidas legislativas o de otro tipo para tipificar como delitos penales ciertas acciones que intencionalmente interfieren con un funcionario judicial o encargado de hacer cumplir la ley en relación con los delitos previstos en la Convención. Ni el artículo 25 ni el artículo 30 de la Convención son autoejecutables, lo que significa que en cualquier caso potencial las autoridades estarían aplicando la legislación nacional y no la Convención directamente como tal. No se trata de aplicar la Convención, sino de discutir un caso nacional en curso de acuerdo a la legislación nacional. Voy a solicitar a las Naciones Unidas para que emita una opinión al respecto. Según la legislación nacional, según el artículo 117 de la Constitución del Perú, el presidente de la República solamente puede ser acusado por los delitos allí previstos en el artículo 117 de la Constitución, señalados taxativamente. Constituye un numerus clausus. Nadie puede agregar un caso más a ese artículo 117. ¿Qué dice? Artículo 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso en los casos
no previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. No hay más delitos por los cuales se le pueda acusar, someter a antejuicio o a acusación constitucional al presidente de la República. Y la fiscal de la Nación en esa denuncia no está señalando ninguno de estos casos. Por lo tanto, la fiscal de la Nación está violando manifiestamente la Constitución política del Perú. Y esperamos que el Congreso de la República, si actúa con imparcialidad, inmediatamente someta a investigación a la fiscal de la Nación. Repito, nosotros no estamos en contra de las investigaciones penales. Las investigaciones penales que se hagan objetivamente, ¿no? Y que se hagan rápido, no que se hagan estas investigaciones lentamente, sin pruebas y decir fulanito, sutanito es delincuente, ya, por el solo hecho de que alguien dijo o le imputa algún acto delictivo, sin pruebas. Entonces, señores de la prensa internacional, ustedes tienen aquí cómo se está actuando en el Perú en la investigación, en el sistema de justicia, que no es, por supuesto, extraño. Nuestro sistema de justicia siempre ha estado sometido a críticas. ¿Por qué? Porque es manifiesto que en el Perú, que las personas que no tienen dinero, ¿no?, se encuentran en las cárceles. En cambio, los grandes delincuentes, como son los grandes corruptos, ¿no?, y sin embargo, estos personajes están en libertad. Los grandes narcotraficantes no están en las cárceles. Están en las cárceles los Burrier, los que maceran la coca.